La caja fría. Me llamo Héctor Salgado. Tengo 49 años y soy trailero desde los 19. Si hay una ruta que me da respeto, no miedo, respeto, es la que cruza La Rumorosa. No importa cuántas veces la bajes o la subas, ese lugar siempre te hace sentir que el camino tiene vida propia. Yo antes creía que los cuentos que se escuchan sobre esa sierra eran exageraciones, hasta que me tocó vivir algo que no tiene explicación. Fue hace 3 años. Traía un cargamento refrigerado, carne de exportación desde Mexicali hasta Tijuana. Era de madrugada, 2:30 más o menos, y la temperatura del contenedor debía mantenerse constante a -3 grados. Todo normal. Revisé el sistema de enfriamiento antes de salir y la presión perfecta. Empecé a subir por el tramo viejo, donde no hay tanto alumbrado, pero el pavimento todavía está decente. Lo raro empezó después del primer mirador. El termómetro del tablero, el del refrigerador, marcó una baja repentina. De -3 a -10 en menos de un minuto. Pensé que era un error de lectura, pasa a veces, pero cuando revisé el espejo vi que de la parte trasera salía vapor, como si la caja estuviera echando humo blanco. No era fuga de gas, ni freno caliente, era como si estuviera respirando. Oré el camión en una zona segura, puse intermitentes y bajé con la linterna. Caminé hasta atrás y al acercarme sentí un frío que no correspondía con el clima. No era brisa, era un aire pesado, como si al abrir la caja saliera un soplido de invierno. Pegué la oreja a la puerta metálica y escuché algo. No golpes, no crujidos del motor, una voz muy tenue, como alguien murmurando desde adentro. Al principio creí que era el sonido del compresor o del ventilador interno, pero la voz volvió. Una sola frase, clara, pero casi sin tono. No abras. Di un paso atrás. Miré a los lados pensando que alguien me estaba jugando una broma, pero la carretera estaba vacía. Solo el viento entre las rocas. Revisé el candado y la cinta de seguridad seguían intactos. No tenía sentido. Subí de nuevo al tráiler y avancé despacio, tratando de no pensar en eso, pero el frío siguió intensificándose. El medidor marcaba ya -18. Llamé al encargado de logística por radio para avisar del fallo, pero la señal se cortaba. Se escuchaba entrecortado, con un ruido como de estática mezclado con respiraciones. Cambié de frecuencia. Nada. Solo una frase que entró por el canal abierto. No llegues. Ahí sí me recorrió un escalofrío desde el cuello. Frené un poco y apagué la música. El ruido venía del fondo del contenedor. Un golpe seco cada cierto tiempo, como si algo pesado se moviera dentro. Pensé en un desbalance de carga o que alguna caja se soltó, pero al ver por la cámara trasera noté algo imposible. La puerta se movía desde adentro, como si alguien empujara hacia afuera con las palmas. Detuve el camión en seco y bajé otra vez. Con la linterna temblándome en la mano, caminé hasta la parte trasera. El vapor era tan denso que apenas veía la chapa. Y al tocar la puerta, el metal estaba helado como hielo seco, tanto que se me pegó la piel del dedo. Y justo en ese momento, los golpes cesaron. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí mirando esa puerta sin atreverme a abrirla. Luego escuché un susurro. Esta vez tan cerca que sentí que lo decían desde el otro lado de la lámina. No conduzcas más. Retrocedí de inmediato y subí al tráiler. No prendí la radio ni las luces de cabina. Solo arranqué y seguí bajando, con las manos heladas y el estómago revuelto. A los pocos kilómetros, el medidor de temperatura volvió a -3, como si nada. El vapor desapareció. Todo parecía normal. Pero yo sabía que algo se había metido en ese viaje, algo que no debía estar ahí. Llegué al punto de entrega en Tijuana, poco después del amanecer. El supervisor de la bodega salió a revisar el cargamento. Rompió el sello de seguridad y abrió despuertas. Yo me quedé atrás, observando. Al abrir un vaho blanco salió como si fuera humo y el tipo dio un paso atrás. Me miró y me dijo, ¿por qué lo cerraste? ¿Cómo que por qué? Le respondí. Pues porque ya venía abierto, las puertas no estaban selladas. Le juré que el candado estaba puesto, que yo mismo lo revisé 3 veces, pero insistió. Subió a revisar la carne y me pidió ayuda. Dentro de la caja había una sola cosa fuera de lugar.
Una marca de mano en la pared interna, pero no hecha con sangre ni grasa, sino escarchada, como si alguien la hubiera dejado desde adentro cuando todo se congeló. Esa mano era pequeña, de niño. Después de ese viaje pedí no volver a cruzar por la Rumorosa con carga fría, no porque le tenga miedo al camino, sino porque cada vez que el motor del refrigerador arranca, juro que escucho el mismo susurro. No abras. El retén sin nombre. Soy Mario Castañeda, trailero independiente. Llevo 20 años rodando por el país. Y aunque he pasado por carreteras peores, hay una que no se me borra de la cabeza, la ruta de la sierra entre Uruapan y Apatzingán. De día parece tranquila, llena de curvas, cerros y puestos de coco, pero de noche se vuelve otra cosa. Lo que viví ahí fue hace poco, y todavía no encuentro una explicación que me deje dormir tranquilo. Esa noche, llevaba un viaje ligero, unas tarimas con materiales para construcción. No era ruta peligrosa según el mapa, pero el cliente me pidió que evitara las casetas grandes, que usara el camino rural porque era más corto y sin tanto filtro. Ya sabes lo que eso significa, que la carga no iba tan limpia como decían. Aún así, me pagaban bien y era un viaje rápido. Salí de Uruapan cerca de las 10 de la noche. A esa hora, la neblina baja densa por la sierra. La carretera es estrecha, apenas 2 carriles, con el monte pegado a un lado y un barranco del otro. Llevaba el radio apagado, solo el sonido del motor y el viento golpeando las lonas. Todo iba bien, hasta que, casi a la mitad del tramo, vi las luces de un retén más adelante. Era raro porque no recordaba ningún puesto ahí. 3 camionetas blancas atravesadas en la carretera y conos naranjas. Uno de los hombres me hizo la seña de alto con una lámpara. Frené. Se acercaron 2 tipos con chalecos fosforescentes. El que venía al frente llevaba un casco y una linterna grande. «Buenas noches, oficial», les dije. El hombre no respondió, solo me miró y señaló la caja. «¿Qué transportas?», me preguntó otro, más joven con un rifle colgado al pecho. «Material de construcción, cemento y varilla», le respondí. Me pidió los papeles, se los di. Los revisó sin decir nada. Todo parecía normal, pero algo en ellos no cuadraba. No tenían insignias, ni logotipos, ni nada, solo los chalecos. Uno de ellos se fue hacia la parte trasera del tráiler. Escuché cómo golpeó la lámina con la culata del arma. Luego gritó: «¿Cuántas personas viajan contigo?». «Ninguna», respondí. Se miraron entre ellos, y entonces el del casco se acercó a la ventanilla, apuntando la luz directamente a mi rostro. «Abre la puerta», me dijo. Le pregunté para qué, y solo repitió la orden, más fuerte: «¡Abre!». Ahí fue donde sentí el primer escalofrío. No sé si fue por su tono o porque detrás de él, a contraluz, noté algo. Las camionetas no tenían placas, ni luces traseras encendidas. Era como si estuvieran estacionadas a propósito, sin vida, como utilería abandonada. El tipo seguía con la linterna en mi cara. Me pidió bajar. Yo no quise discutir. Tomé mis papeles y abrí la puerta. Cuando bajé, noté un silencio raro. Ni grillos, ni viento, ni el zumbido del motor. Nada. Como si el sonido se hubiera apagado. El del casco caminó hacia la caja. «Ábrela tú», me dijo. Yo le expliqué que no podía romper el sello, que solo el cliente tenía autorización. «Ábrela», repitió. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido adentro de la caja, un golpe seco, como si algo pesado cayera o se moviera. Los 3 se quedaron inmóviles. El del casco se giró hacia mí y me dijo algo que no esperaba. «No la abras». «¿Cómo?», pregunté. «No la abras y sigue tu camino». Me quedé helado. Él me devolvió los papeles, me dio una palmada en el hombro y caminó hacia una de las camionetas. Subí de nuevo al camión sin entender nada. Al mirar por el espejo, ya no había nadie. Ni las camionetas, ni los conos,
ni los hombres. El camino estaba vacío, completamente oscuro. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero al mirar el reloj, habían pasado casi 40 minutos desde que me detuve, aunque juraría que no estuve más de 5. Arranqué y seguí con la piel de gallina y el corazón a mil. Cuando llegué al punto de descarga, el encargado me recibió molesto. «¿Por qué rompiste el sello?», me dijo. Le aseguré que no lo había tocado, que lo revisaran. Pero no solo estaba roto, también faltaban 2 tarimas completas. Ni polvo, ni rastros de robo, nada. Desde esa noche, cada vez que paso por la sierra, bajo la velocidad al mínimo cuando veo luces en el camino. Porque no sé si sean militares, bandidos, o los mismos 3 hombres que una vez me dijeron, «No la abras». Y lo más raro de todo es que unas semanas después volví a pasar por ahí de día. En el punto exacto donde me detuvieron, hay 3 cruces blancas clavadas junto al barranco. Las 3, sin nombre. La estación del kilómetro 93. Soy Luis Gerardo, aunque todos en el gremio me dicen el güero. Llevo casi 30 años al volante. Siempre he dicho que el desierto no asusta por lo que ves, sino por lo que escuchas cuando todo se queda en silencio. Mi historia ocurrió una madrugada, en plena línea recta entre Monclova y Cuatro Ciénegas, una de esas carreteras que parece no tener fin. Esa noche transportaba alimento para ganado. El camión iba pesado, pero el trayecto era tranquilo. No había pasado ni un vehículo en más de 2 horas y el combustible ya iba a la mitad. Revisé el GPS y no marcaba ninguna gasolinera cerca. Aún así, unos minutos después, vi un cartel viejo que decía «Estación El Camino, servicio 24 horas, kilómetro 93». No recordaba haber visto ese lugar antes, pero el medidor estaba bajo y decidí parar. El letrero estaba oxidado, medio torcido, con una flecha que apuntaba a un camino de terracería. Me metí por ahí, despacio, y después de 500 metros apareció una gasolinera vieja, de esas con surtidores metálicos y neones parpadeando. No había más vehículos, solo el zumbido de los focos y el viento arrastrando arena. Una puerta lateral decía «Oficina Tienda». Golpeé el timbre. Salió un hombre delgado, de unos 60 años, con gorra y overol. «Buenas noches, jefe», me dijo. «¿Cuándo le pongo?» «Lleno, por favor». Mientras surtía, me di cuenta de algo raro. No se escuchaba el típico clic del contador, solo el motor del camión. Le pregunté si funcionaba bien la bomba y él sonrió, sin mirarme. «Sí, aquí siempre hay de sobra». El aire estaba tan quieto que hasta mi respiración se sentía fuerte. Entré a la tiendita para pagar y me llamó la atención el olor, a madera vieja y gasolina rancia, pero también a algo más, como humedad encerrada. Dentro había estantes vacíos, una radio antigua en el mostrador y un ventilador que giraba lento. «¿Tienen señal de radio por acá?», pregunté. El hombre levantó la vista del cuaderno y dijo, «No, aquí no llega nada desde hace mucho». Me dio un recibo escrito a mano. No tenía logo, ni número de estación, ni RFC, solo la fecha 14 de julio de 1997. Me reí un poco pensando que era una broma, pero al levantar la mirada, el tipo ya no estaba detrás del mostrador. Escuché la puerta del costado cerrarse y un golpe seco afuera. Salí rápido. El surtidor seguía ahí, la manguera colgando, pero la bomba marcaba 0 litros despachados. Toqué el tanque del tráiler y sonaba hueco. No había entrado una sola gota. Subí al camión, encendí el motor, y el medidor marcaba el mismo nivel que antes de llegar. Quise regresar a la carretera, pero al mirar por el espejo, la estación estaba completamente a oscuras. Ni neones, ni luces, ni rastro del camino de tierra. Solo el desierto, llano y mudo. Di marcha atrás unos metros, buscando la salida,
pero el faro apenas iluminaba una planicie interminable. Y entonces vi algo que todavía me persigue. El hombre del overol parado justo al lado del surtidor, inmóvil, mirándome. No caminó, no habló, solo levantó el brazo y señaló hacia el horizonte donde debía estar la carretera. Aceleré sin pensarlo. Después de varios minutos manejando sin rumbo, el camino volvió a aparecer. Era asfalto nuevo, con señales frescas, como si jamás hubiera estado fuera de él. Con el tanque casi vacío, logré llegar a Cuatro Ciénegas. En la gasolinera Real, una moderna de cadena, le conté al despachador lo que me pasó. Se me quedó viendo y me dijo, ¿la estación El Camino? Sí, kilómetro 93. Eso no existe desde hace más de 20 años, compa. Se quemó en el 98. Murió el encargado adentro tratando de cerrar las válvulas. Me quedé mudo. Le mostré el recibo, el que me dio el viejo. El papel ya estaba amarillento, con las esquinas duras como si tuviera años guardado. El número de fecha seguía ahí. 14 de julio de 1997. Desde entonces, cuando alguien me dice que en el desierto no hay nada, les digo que no es cierto. A veces lo que más se ve es lo que ya no debería estar ahí. El pasajero de la curva 31. Soy Rodolfo Martínez, trailero de carga ligera. Casi toda mi vida he rodado por la costa del Pacífico. Hay una parte de la carretera que me gusta y me incomoda al mismo tiempo, la que va de Puerto Ángel a Salina Cruz. Tiene tramos tan cerrados que parece que el monte te traga, y cuando cae la noche, la neblina se enreda entre los árboles como si respirara. Aquella vez traía víveres para un restaurante en la costa. No era un viaje largo, pero me tocó salir más tarde de lo previsto. Iba solo, con música baja y el aire saliendo a medias. A la altura del kilómetro 31, vi a un hombre parado junto al camino, haciendo seña con linterna. Llevaba camisa blanca, pantalón oscuro y un sombrero de palma. Se veía tranquilo, no parecía alguien peligroso, así que frené. Le abrí la puerta y le pregunté a dónde iba. Hasta Tehuantepec, si me puede dejar en el entronque. Su voz era suave, pausada, muy educada. Subió despacio, cuidando de no ensuciar el tapete, y me dio las gracias. Yo no suelo levantar gente, pero había algo en su forma de hablar. No sé, inspiraba confianza. Durante un buen rato conversamos. Me contó que trabajaba en una empacadora de mariscos, que tenía 3 hijos y que hacía ese camino seguido, a pie, porque los de los autobuses ya no paran de noche. Todo sonaba normal, hasta que en una de las curvas más cerradas me dijo mi nombre completo. Rodolfo Martínez Ríos. Usted tiene un hijo en Veracruz, ¿verdad? Frené un poco sorprendido. ¿Nos conocemos?, le pregunté. Él sonrió apenas mirando hacia adelante. Digamos que lo escuché mencionar hace mucho. No supe qué responder. Pensé que quizá algún conocido común o algún cliente. Pero entonces me dijo otra cosa. Hace 5 años usted venía por aquí mismo y casi se queda en la barranca. Ahí se me cortó la respiración. Era verdad. En 2018 tuve un accidente leve en esa misma curva. Una llanta trasera se salió del pavimento y por poco no lo cuento. No mucha gente lo sabía. Me giré a verlo y su rostro se veía más pálido, casi gris bajo la luz del tablero. ¿Quién le dijo eso?, pregunté. Él sonrió apenas, mirando hacia adelante. Usted mismo aquella noche, contestó con una voz distinta, más grave. El silencio que siguió fue largo, pesado, solo el ruido del motor y el golpeteo de la lluvia. Cuando quise decir algo más, noté que el aire dentro de la cabina estaba helado.
El parabrisas empezó a empañarse y por un instante sentí que la humedad se colaba por los huesos. Miré de reojo al pasajero y ya no estaba. La puerta estaba cerrada, el asiento vacío. Detuve el camión en seco. Salí con la linterna convencido de que quizás se había bajado sin que lo notara. Caminé unos metros hacia atrás, gritando su nombre. Nada. La carretera estaba vacía. Ni un sonido, ni un trazo de pasos. Cuando volví al tráiler, vi que en el cristal del copiloto había algo escrito con el vaho. La curva 31 no perdona 2 veces. Me subí temblando, encendí el motor y seguí sin mirar los espejos. A los pocos kilómetros la neblina se despejó. En el entronque donde supuestamente debía dejarlo, había 3 hombres platicando afuera de una tienda. Les pregunté si conocían a un señor con sombrero blanco, que trabajara en una empacadora y soliera pedir aventón. Uno de ellos me miró y me dijo, ¿al del sombrero blanco? Sí, pero murió hace como 6 años en una volcadura, justo en la curva 31. No dije nada más. Desde entonces, cada que paso por esa parte, bajo la velocidad al mínimo y miro al asiento del copiloto, porque a veces cuando el aire se enfría de golpe, el espejo lateral me devuelve el reflejo de alguien sentado allí, con un sombrero de palma, mirándome sin decir palabra. Frecuencia muerta. Soy Miguel Cárdenas y llevo 27 años manejando tráiler. He pasado por toda clase de rutas, desde el desierto de Sonora hasta los puertos de Veracruz, pero la que más respeto me da es la Puebla-Orizaba, por sus curvas, su neblina y porque ahí he escuchado cosas que todavía me erizan la piel. Fue hace poco más de un año. Venía de Veracruz con un cargamento de autopartes rumbo a una bodega en Puebla. Era medianoche y el clima estaba denso, con una neblina tan cerrada que las luces apenas alcanzaban 10 metros adelante. Prendí el radio CB, el que usamos los traileros para hablar entre nosotros, por costumbre más que por necesidad. La frecuencia 19 estaba casi muda, salvo por el chisporroteo típico del canal abierto. De pronto, escuché una voz femenina, muy clara. ¿Quién anda por la libre esta noche? Pensé que era alguna operadora o alguien bromeando. Respondí con tono relajado. Aquí el Cárdenas. Voy subiendo la Esperanza. ¿Quién habla? Hubo un silencio breve, y luego la misma voz, pero más baja, susurrando. Tú no deberías estar ahí todavía. Solté una risa nerviosa. Seguro es alguno de los muchachos jugando con modulador, pensé. Pero cuando cambié a otra frecuencia, la voz siguió ahí. No te desvíes, Miguel. Quédate en tu carril. Se me heló la espalda. Nadie en la radio debería saber mi nombre completo, ni siquiera mi ubicación exacta. Bajé el volumen y en ese momento, el motor del tráiler dio un tirón, como si algo pesado se hubiera movido dentro de la caja. Reduje velocidad, pero el golpe se repitió. 3 veces, con ritmo, como si alguien golpeara desde adentro. Me detuve en una curva amplia, bajé con la linterna y revisé la carga. Todo estaba bien. Sellos intactos, puerta cerrada, sin ruidos. Cuando subí de nuevo, el radio se encendió solo, con estática. Entre el ruido se escuchó una voz masculina ahora, áspera, casi un gruñido. Sigue manejando. No voltees a los espejos. Sentí que el aire se espesaba dentro de la cabina. El parabrisas se cubrió de vaho, aunque el clima no era frío. Apreté el volante con fuerza y continué despacio. El camino estaba completamente vacío. Ni luces, ni autos, ni siquiera señal del teléfono. Pasé casi 10 minutos sin que la radio sonara de nuevo, hasta que escuché algo que me paralizó. Una grabación vieja. Mi propia voz. Aquí el Cárdenas, subiendo la Esperanza. ¿Quién habla? Era mi voz, repitiendo exactamente lo que había dicho antes. Y luego,
Una risa al fondo. Una risa que no era mía. Golpeé el tablero y apagué el radio de un manotazo, pero la risa siguió unos segundos más, saliendo directamente del altavoz aunque el aparato ya no tenía energía. El panel de luces parpadeó y luego todo volvió a la normalidad. Seguí manejando hasta la caseta más cercana, en silencio total. Cuando llegué, el encargado me pidió los papeles y de pronto se me quedó viendo. ¿Todo bien, jefe?, preguntó. Asentí, aunque noté que su mirada se clavaba detrás de mí. ¿Y su acompañante? Le expliqué que venía solo. El hombre tragó saliva, incómodo, y dijo despacio: «Es que juraría que vi una mujer sentada a su lado». No respondí. Solo seguí mi camino con las manos sudadas y un nudo en el estómago. Esa noche dormí en una pensión para choferes en Puebla. Al día siguiente, revisando el radio, noté que la frecuencia 19 tenía un registro de transmisión guardado. Una conversación que duró exactamente 7 minutos y 31 segundos. La misma duración que el tramo en que escuché las voces. Pero el audio estaba vacío. Ni sonido, ni interferencia, ni voz alguna. Solo un silencio puro. Desde entonces, ya no uso el radio cuando manejo de noche. Y cada que paso por esa parte del camino, el altavoz emite un leve zumbido aunque esté desconectado. Como si alguien todavía intentara hablarme, esperando que conteste. A veces, cuando el viento pega fuerte contra la cabina, creo escuchar un eco que dice mi nombre, bajito, entre la estática. 5 relatos, 5 caminos distintos y una sola certeza. En las carreteras mexicanas no se está nunca del todo solo. Entre la neblina, la estática o el reflejo de los espejos, siempre hay algo o alguien viajando contigo.